Sagradas y hermosas almas de luz, el día de hoy nuestro ministrar que lleva por nombre el mapa del cielo, el nacimiento del yo y la construcción de la máscara. Y doy la bienvenida a todas y cada una de esas hermosas almas, de esos preciosos corazones que hoy estamos aquí presentes no por casualidad, sino que hay momentos en la vida en los que sentimos que algo a veces no encaja, que hemos construido una versión de nosotros mismos, pero que uno observa y a veces falta, se siente que no está completa. Y tal vez hemos aprendido a través de esta historia a ser fuertes y seguramente lo que necesitábamos es ser sensibles. Y hemos soltado con lo que realmente hemos venido porque se ha necesitado encajar, ¿no? Y muchas veces hemos aprendido a callar cuando tu alma quería expresarse, quería hablar. Y entonces hemos aprendido a adaptarnos, olvidando quiénes éramos realmente, mucho antes de tener paradigmas sociales. Y esto no representa para hablar solamente de una astrología común y no es un espacio simplemente para hablar de psicología tradicional, no es solamente un espacio para hablar de espiritualidad, sino que estamos convirtiendo este espacio para integrar todo ello y tener una mayor comprensión. Vamos el día de hoy a unir lo que la psicología profunda ha revelado, como lo ha enseñado Carl Jung, y con lo que el mapa del alma simboliza en el cielo. Vamos a mirar la máscara, la sombra, el yo, y a empezar a recordar lo que estaba antes de todas las adaptaciones. Eso lo vamos a hacer, este trabajo, en una secuencia de 3 días. Y ese es el día 1, donde vamos a hacer un viaje profundo. Y bueno, espero que vaya a ser completamente de mucha integración para todos y cada uno de los presentes, que vaya ayudándonos a buscar desde lo más profundo de nuestro ser todo aquello que tal vez a través de la vida no nos hemos detenido a observar y que también ha influido en ese mapa que hemos recibido desde el momento en que hemos llegado a Gaia, en ese día, en esa hora, en esa fecha exacta, donde el plan divino tenía todo preparado para tomar esa fotografía. Pero eh, a través de ello, ese mapa de alguna forma se modifica y no se sigue lo planeado siempre. Y no está mal. Lo importante es poder comprenderlo. Así que, amorosas almas, antes de dar inicio vamos a hacer una oración para poder abrir este campo cuántico con todo lo que se refiere a este ministrar del día de hoy, a esta enseñanza que tenemos el día de hoy. Así que los invito a todos vamos a colocar las manos en nuestro corazón y vamos a tomar una respiración suave, profunda. Que el cielo que respire al nacer, en ese momento, vuelva ahora, hoy dentro de mí. Amado Espíritu que sostiene las estrellas, si el cielo dejó una huella en el momento de mi nacimiento, permite que hoy pueda recordarlo. Si existe un diseño que antecede a mi historia, ayúdame a distinguir completamente
liberarlo de mis heridas. Si he construido máscaras para sobrevivir, dame la valentía de mirarlas sin juicio. Que lo que fue inscrito como una posibilidad no quede dormido por miedo. Permíteme recordar que antes de adaptarme yo ya era. Que esa enseñanza no sea solamente información, sino una revelación interior. Que lo psicológico, lo energético y lo espiritual se unan en una sola comprensión. Que mi alma recuerde lo que siempre ha sido. Así es, así sea. Hecho está. Bueno, quiero que hoy partamos desde algo muy sencillo y realmente profundo, muy, muy importante, muy interesante. Y no es que vayamos a aprender algo nuevo, sino que siempre hemos expresado que todo se trata de un recordar. Entonces, cuando nosotros nacemos, el cielo está en una configuración única, como lo veíamos en la enseñanza anterior. Esa fotografía cósmica es lo que muchas tradiciones han llamado el mapa natal. Y ese mapa pues no es que sea un destino que sea completamente rígido, ¿no? Como si fuera una sentencia. Ahí es donde tienes que estar. Sino que lo que significa es que es un potencial. Es una arquitectura energética. Es una estructura arquetípica. Entonces, desde la psicología profunda, podríamos decir que es una configuración, es una predisposición simbólica, un campo de fuerzas psíquicas, ¿no? La psicología lo ve de esa manera. Y desde la física moderna, entonces se podría hablar de campos de información. Desde lo energético, hablaríamos de vibración. Y desde lo espiritual, hablaríamos del propósito del alma. Y entonces aquí realmente es donde comienza la integración del todo, porque la ciencia y la espiritualidad, que han estado separadas, más nunca han estado en guerra realmente. Cuando miramos todas las investigaciones que hacen los científicos, los médicos, los psicólogos, vemos que todo se alinea perfectamente a las enseñanzas ancestrales, a lo que ya lo sabíamos desde hace milenios. Ambas buscan describir esos patrones. Ambas, desde la observación, nos llevan a observarnos y a poder sacar esas conclusiones. Entonces, la astrología arquetípica no nos está diciendo que impone eventos. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir ese arquetípico? Como lo que hemos estado viviendo, ese grado cero en Aries que representa que vuelve a girar la rueda del zodiaco, o el día de hoy, que se conoce como esa luna que hemos pasado, que hemos ya integrado, que hemos sugerido observar en algunos puntos del planeta. Se vio la luna roja, no en todos. También lo que ha significado ese portal 3-3. Esos son arquetipos que muestran como la influencia que surge, ¿no? Entonces, la carta natal es esa fotografía que no viene siendo como que te entregan un guión que tienes que seguir obligatoriamente, sino lo que muestra una carta natal es un campo de posibilidades. Y desde el punto de vista energético es un patrón que vibra, vibratorio, está vibrando, de acuerdo a la influencia y a la ubicación de las estrellas. Y desde el punto de vista psicológico, pues es como una predisposición que se tiende, una tendencia.
Y desde el punto de vista espiritual, pues es ese diseño del alma para esa encarnación que empieza a vivir. Y entonces esa integración de todo ello nos muestra que estamos, por ejemplo, entrando en un terreno muy interesante de Carl Gustav Jung. Él, ¿quién era? Él era un psiquiatra muy influyente, suizo, psicólogo. Él fue el fundador de la psicología analítica y profunda. Y él fue el primero en el estudio de la psiquis humana y trabajaba muy de la mano con Sigmund Freud, pero se separan. Y él lo hace para desarrollar unos conceptos propios acerca del inconsciente colectivo, de los arquetipos, de la introversión, de la extroversión y de los procesos de individualización. Es decir, él quería ir mucho más allá de lo que Freud estaba entregando. Él quería observar desde un campo cuántico la psicología. Entonces, entrega en todo su estudio realmente cosas muy importantes y muy interesantes. Y entonces cuando hablamos del mapa del alma, estamos apoyando ese mapa del alma según Jung, porque él veía siempre que la psicología del humano y del colectivo, no solo individual, sino del colectivo, seguía patrones en determinados momentos. Y entonces él empieza también a unificar todo lo que es el movimiento de las estrellas y del planeta dentro de la psicología. Y entonces él se empieza a interesar mucho en la astrología como si fuera parte de ese lenguaje arquetípico. Y pues no era porque él creyera o se ajustara, no sé, como muchas personas ven la psicología como para una predicción del futuro o no sé, cosas fatalistas o algo así, ¿no? Sino porque él entendía que los arquetipos se expresan simbólicamente en múltiples planos. Entonces exploró la psiquis como si fuera un territorio real. Y hoy vamos a hacer exactamente eso. Una de las cosas que los maestros eh, eh, desean apoyar a la humanidad es que la humanidad pueda comprender que la ciencia, la espiritualidad se deben unificar y que debemos trabajar ahora de una manera mucho más consciente, comprendiéndola más a fondo y dándonos cuenta de que no puede estar separado. Realmente, pues bueno, porque nosotros hemos estado en un planeta donde ha sido así, la separación. Pero cuando hablamos de unificación, no solamente estamos hablando de la unificación de las energías de la divina crística femenina y el divino crístico masculino y la unificación de las semillas estelares, sino que es también la conciencia expandida, unificada, ella unificándola con la espiritualidad. Entonces por eso vamos entrando en estos terrenos. Vamos a observar el primer movimiento que hay dentro de esta unificación y se llama el nacimiento del yo. Entonces cuando llegamos al mundo, pues no tenemos un ego estructurado. Nosotros somos esencia pura, ¿no? Tenemos un potencial, ¿sí? Pero el ego, lo que se va estructurando a través de la vida, pues eso va surgiendo lentamente, ¿no? El yo se forma lentamente. Pero aquí no queremos decir que el ego sea un enemigo, porque el ego realmente es una estructura necesaria. Porque sin ego, entonces no hay identidad, no hay dirección, no hay una memoria autobiográfica, no hay una decisión. Pero entonces aquí está el punto. El ego, se forma bajo condiciones. Y esas condiciones no siempre respetan el mapa original con el que llegamos. El yo, que es ese centro necesario que necesitamos, pero que no es absoluto, pero que
Cada humano necesita tener ese yo, ese espacio de decir yo soy, pero no ese yo soy reconociendo la divinidad, sino el yo soy humano, el yo soy más bajo. Entonces lo primero que entonces empezamos a comprender es el yo, porque sin yo no hay una conciencia. El yo viene siendo el espejo donde la psiquis se observa, se mira. El yo no es el alma, el yo es una estructura funcional. Un ejemplo, cuando alguien dice, bueno, es que yo soy así, entonces uno pregunta, ¿realmente eres tú o es una adaptación que ha surgido en tu vida para poder encajar? Sí, porque muchas veces confundimos una personalidad adquirida con esa esencia original. Entonces, desde la neurociencia, el yo se consolida progresivamente, se va formando a través de los años, a través de sus experiencias. Pero desde Carl Jung, el yo emerge del inconsciente, ¿no? Y desde lo energético, el yo se asocia al plexo solar, ahí, a ese centro, ahí en el centro de mi yo, de quien yo soy. Y desde lo espiritual, el yo es el instrumento, no es, no es un enemigo, no es un obstáculo, pero tampoco se lleva a un estado de ser el soberano absoluto. Entonces cuando el yo se cree el centro total, entonces aparece lo que se dice la inflación, ¿no? Se infla, se eleva. Es esa expresión que por ahí hemos escuchado, usted no sabe quién yo soy, ¿no? Esa inflación del ego. Y ese es uno de los, podríamos decirlo así, como de los grandes males de nuestra época. Entonces vamos a imaginar esto. Tú naces con un potencial creativo intenso. Naces, eres un artista en toda su plenitud. Pero tu entorno valora es la obediencia del niño. ¿Sí? Es usted que está haciendo ahí pintando, usted tiene que estar haciendo, no sé, estudiando. ¿Mm? O al niño que le ven los dotes de un buen bailarín, usted qué hace bailando, deje eso para las niñas. Sí, empieza a fracturarse la esencia. Y entonces ese niño, ¿qué hace para sobrevivir? Pues se adapta. Y entonces aquí nace algo crucial que Jung expresa, la persona, la máscara necesaria. Entonces aquí entramos en algo más profundo, porque la persona es la máscara que desarrollamos para poder encajar. La persona no es una mentira, sino que es una adaptación, necesita adaptarse. Y ese es el puente entre el mundo interior y el mundo social. Todos tenemos varias máscaras o varias personas. Está la profesional, está la espiritual, está la familiar, la que usamos con los desconocidos. ¿Sí? La persona se construye con dos fuerzas fundamentales, con las expectativas externas y con la imagen que queremos proyectar. Entonces ahí surge algo que se conoce mucho en las empresas, cuando se hace una entrevista, ¿no? Y entonces uno, y lo digo por mi experiencia laboral de todos los años, uno siempre dice, uno siempre está vendiendo algo. No solamente vende productos, sino que uno vende imagen. Porque tú, por ejemplo, en una entrevista, pues vas y quieres dar la mejor imagen, ¿verdad? Necesitas darla, entonces te pones el mejor traje y ensayas en el espejo la forma en que vas a responder las preguntas, porque necesitas dar esa persona, esa personalidad, lo que quieres vender. Entonces, por ejemplo, una niña
que sea muy sensible, una niña que tenga unas cualidades maravillosas, no sé, para el dibujo, para la música, para la danza, para el canto, y esa niña nace en una familia rígida. Entonces, necesariamente su adaptabilidad debe dirigirse a volverse fuerte y empieza a soltar esa sensibilidad. Sí, una persona creativa en un entorno totalmente pragmático. Entonces, ¿qué hace? Pues empieza a volverse simplemente lógica. Un niño emocional en un sistema que castiga la vulnerabilidad. Entonces esa niña se vuelve fuerte, el niño creativo entonces se convierte en un ser racional. La mujer intuitiva que aprende a ser lógica para poder ser valorada, porque si es muy intuitiva, entonces siempre se le va a marcar algo, se le va a decir, bueno, es que usted lo que está generando con ser intuitiva es que se convierte en una mujer celosa o en una mujer que ve en todo cosas, sí, porque tiene que ser lógica, suelte eso. Es tratar de volver al otro, tratarlo de desconectar. Y eso es lo que sucede en el ser, se empieza a desconectar. Y eso es lo que Carl Jung llama la persona. En otros campos se le dice la personalidad, que es esa adaptación inteligente. Pero entonces el problema realmente aparece cuando la adaptación reemplaza a la esencia. Psicológicamente, la persona protege al yo, a ese yo, al que yo he creado. Energéticamente, la persona lo que hace es que bloquea el flujo natural de su esencia, con lo que vino. Y espiritualmente, pues la persona empieza a nublar su propósito, su plan del alma, ¿sí? Y con el tiempo entonces empieza a preguntarse, ¿a qué yo vine acá? ¿Cuál será mi propósito? ¿Por qué estoy acá? Y esas preguntas surgen mucho cuando tú realmente has creado esa personalidad y has encajado, has trabajado por encajar socialmente y te has olvidado de tu esencia. Y entonces la pregunta surge, ¿en qué momento comencé a actuar para ser aceptada? Necesito actuar, mostrar las partes más bonitas de mí, eh, ser una expresión, pero es que ahí sucede algo. Y es que por más de que tú tengas máscaras, en algún momento surge realmente lo que eres, ¿no? Por más máscaras que nos pongamos. Entonces, el segundo movimiento se conoce como la sombra. Entonces, todo lo que la persona no puede mostrar realmente no es que desaparezca. Ahí está, como lo decía hace un momento. ¿Mm? Entonces se va a la sombra. Y pues la sombra no es que sea una maldad, no es que pues sea una oscuridad allá completamente llena de energías malas, sino la sombra viene siendo ese potencial que no ha sido reconocido, ese talento reprimido, esa rabia contenida, eh, es ese deseo no permitido, ese dolor no escuchado. Entonces, esa es energía que no se ha logrado integrar. Por ejemplo, la rabia reprimida se vuelve ansiedad y el talento que se reprime también se vuelve envidia. ¿Por qué? Porque se sabe que se tiene ese talento, se sabe que tú en la vida pudiste ser una gran bailarina, una gran cantante, pudiste ser una gran actriz, pero pues te tocó desviarte de ese camino y entonces cuando ves a otras personas que lo han logrado, en muchas personas surge ese toque de la envidia. Entonces ese deseo reprimido se vuelve como una fricción y al mismo tiempo genera frustración.
Entonces, la sombra que contiene lo que tememos ser y lo que podríamos llegar a ser. Desde la biología, lo que tú reprimes no está desapareciendo, está contenido. Desde la física, te dice que la energía no se destruye, pero sí se transforma, se modifica. Entonces, ¿qué pasa? Que esa misma energía que te da un potencial, la llevaste hacia otros caminos y la transformaste. Y desde la psicología, entonces, la sombra genera proyecciones, ¿sí? De alguna forma, desea representar, salir, mostrarse, pero ya no sale de la forma como esa danza, como ese movimiento libre, sino que como ha estado reprimida, pues a veces no sabe muy bien cómo proyectarse correctamente. Y energéticamente, entonces la sombra se manifiesta como densidad que se acumula en el cuerpo. Y en el campo espiritual, pues nos dice que nada de nosotros se pierde, ¿sí? Que la sombra forma parte del alma, que está esperando ser integrada. Entonces, si por ejemplo yo digo que yo siempre soy amorosa, yo soy solo amor, nada más. Entonces, ¿dónde quedó esa parte de mi posición fuerte en momentos cruciales? Ya, ya no es tan fácil poder tomarlo, porque en el momento en que tú deseas estar en tu posición, entonces empieza tu mente a pensar de que de pronto al decirlo o al hacerlo estás dañando a los demás y entonces empiezas a tener allá una comunicación interna. Y si yo digo que yo siempre soy espiritual, solamente soy espiritual, nada más, entonces ¿dónde queda mi humanidad? ¿Sí? Entonces la sombra no integrada se convierte en un destino repetitivo. Porque lo que no se hace de manera consciente siempre se actúa y nos convertimos en grandes actores, ¿no? Donde no se logra ser simplemente libre en la expresión de las cosas, sino siempre tienes que adecuar un libreto para agradar y para tal vez también para tus intereses, pero te vuelves un actor, una actriz completamente. Entonces, la integración con el mapa natal, que ahora unimos esto con esa fotografía del cielo, ¿no? Ese mapa que muestra nuestro potencial, pero que la vida va moldeando la expresión. Necesitamos poder entrar en lo profundo de nosotros mismos para poder analizar qué he dejado yo tan dormido simplemente por tratar de encajar en una sociedad. ¿Qué he perdido? ¿Qué parte de mi esencia ha quedado dormida? Porque he trabajado en ese yo. Entonces, por ejemplo, podemos entonces entrar a analizar cómo dos personas con esa misma configuración astral viven vidas totalmente diferentes. ¿A qué se debe eso? Porque el mapa no es el destino, es la arquitectura, la estructura arquetípica. Entonces, el desarrollo depende de qué? Depende porque las dos personas, a pesar de haber nacido exactamente, en una misma clínica, dos bebés nacieron exactamente el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad, en la misma latitud. Pero ¿por qué cada uno tiene un destino diferente? ¿Y es por qué? Porque también interviene el contexto familiar, el contexto cultural, ¿cierto? Cómo cada uno desarrolla determinados traumas durante su caminar y el nivel de conciencia. Entonces también influyen, hay una influencia externa
en ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, podemos imaginar nuestro mapa natal, que muestra que vamos a ser unos muy buenos líderes, que tenemos toda la actitud para tener liderazgo. Pero resulta que el desarrollo dentro de tu familia, dentro de tu hogar, castigó tu expresión. No te permitían expresarte. Si naciste mujer, entonces en la casa siempre se le daba la prioridad y se daba mucho más énfasis en las opiniones de los masculinos, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces empieza a crearse una persona sumisa. Se empieza a formar una persona sumisa. Y la sombra guarda el liderazgo. ¿Y qué puede pasar con el tiempo? Esa persona que no lo pudo desarrollar con todo ese potencial que daba ese momento de su nacimiento, pues, por ejemplo, ya le empieza a molestar las personas autoritarias o las mujeres que son líderes. Pero es que es como una proyección de su propia alma, donde empieza a reaccionar desproporcionalmente a lo que dentro de sí realmente tiene guardado. Entonces eso no es una casualidad, esa es una energía no integrada buscando una expresión. Entonces sí, perfecto, el cielo marca el diseño, marcó ese momento. La vida se convierte en el laboratorio, que vienen a llegar muchas cosas de afuera, de tu entorno, y entonces te dan como los ingredientes. Ese es el laboratorio. Pero la conciencia es la alquimia. La conciencia es la que logra tomar todos esos ingredientes de lo que trae su esencia con lo que recibe del exterior y empieza a transformar. Entonces, Carl Jung decía que él veía el conflicto entre los opuestos como algo creativo, porque la persona versus esa sombra de adaptación, sí, esa persona con esa sombra, ¿verdad? Esa luz con esa oscuridad, esa persona que es auténtica versus esa persona que le toca adaptarse. Entonces, cuando esos opuestos se sostienen sin huir, entonces aparece algo nuevo. Entonces aquí viene la integración, es cuando yo hago mi autoanálisis. Empiezo a mirar hacia adentro y empiezo a observar cuál es mi esencia. Realmente, qué es lo que hay dentro de mí, que toda la vida me gustó hacer, que hubiera querido hacer. Pero qué fue lo que recibí de afuera, que me tocó adaptarme a otro entorno. ¿Mm? Y entonces cuando yo logro integrar esos dos aspectos, surge la conciencia. ¿Sí? Esa integración empieza a formar una alquimia. Y entonces esto se llama el espejo y la puerta. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a visualizar el día en que nacimos. Vamos a llevar nuestra atención a ese día que nacimos. No se trata solamente de que lo pienses, sino que lo sientas. No necesitas verlo con una precisión, pues cómo fue, no, sino solo imagina un firmamento activo en ese momento. Todo lo que ese firmamento daba como un potencial. Y ahora visualiza a tu yo actual. Visualiza ese rostro social que tienes ahora. Cómo has tratado de vender esa bonita imagen, lo mejor de ti. Observa esos gestos, las posturas que tomas, el tono de voz que tienes, todos esos recursos que tomas para dar lo mejor. Y entonces, al observar esos dos espacios, a ese ser que nace en esa esencia, en ese momento, con esa fotografía de las estrellas, entonces podemos empezar a preguntarnos, ¿a quién intentamos
proteger todo este tiempo? ¿A quién protegimos? ¿Mm? ¿A qué me adapté para poder ser aceptado o aceptada? ¿Qué tuve que soltar de mi esencia simplemente para poder encajar bien? ¿Dónde dejé todas esas partes que traían de mí, que me mostraban potenciales y los dejé atrás, los solté? Y entonces, si en el cuerpo, por ejemplo, surge alguna tensión, pues entonces los liberamos, los soltamos. Y nos dirigimos ahí a esa zona y tomamos una respiración y la llevamos a ese punto. Esa respiración es si hay alguna parte de tu cuerpo que dolió en ese recuerdo y sanamos un poquito. Son esas partes maravillosas de nuestro ser que podemos lograr integrar, pero con conciencia, que a veces no nos tomamos el tiempo o tal vez nunca las habíamos visto, nunca habíamos entrado en esa introspección. Y todo ser humano pasa por ello. Todo ser humano. Puede ser un ser humano que haya vivido en el campo, muy alejado de la estructura de los sistemas. Puede ser un ser humano completamente íntegro dentro del sistema. Pero siempre surge que el potencial, son muy pocas las personas que pueden desarrollar completamente el potencial de su esencia. Por eso a mí me encantan esos padres, esos papás que le permiten a los niños ser, que no los reprimen, que les entregan todas las herramientas, que son buenos observadores de esos niños, que traen, que traen consigo, con qué llegaron, y les ayudan a potencializar todo ello. Pero normalmente uno ve es al padre que a su niño siempre lo grita, cállese, quédese quieto, sí, todo ese tipo de restricciones que bloquean la esencia del alma, con lo que llegamos, con lo que venimos. Entonces por eso hay tanta frustración en el ser humano, tanto dolor. Por eso no se puede integrar o surge en esos espacios de la envidia, ¿no? De eso que hemos querido ser, de lo que hemos traído, pero como no lo pudimos desarrollar con eficacia, cuando se ve en otra persona surge ese toque de envidia. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros sanar eso? ¿Cómo podemos integrar dentro de nosotros esos aspectos que ya están, ya lo vivido ha sido vivido? Pero ¿será que es posible que nosotros podamos nuevamente hacer esa alquimia a través de la conciencia? Tomar esos aspectos de nuestra vida, de lo que hemos llegado dentro de este planeta a experimentar, a vivir, que muchas de todas esas experiencias completamente han sido necesarias. Pero es ahora poder llegar a ser ese humano sabio que toma todo ello, todo lo que ha estado ya expuesto dentro de nosotros mismos para poder tomarlo suavemente, integrarlo y comprenderlo, abrazarlo, sin dolor, sin juzgamiento, sin echarle la culpa a los papás, al sistema, a la sociedad, sin buscar los culpables afuera, sin buscar nada afuera, sino simplemente comprender el proceso y poder observarlo. Vamos de nuevo, vamos a tomar nuevamente esa respiración suave y si tienes un espacio, nos podemos detener en este momento y simplemente entrar.
muy en el interior. Observar esa esencia. ¿Qué trae? ¿Qué soy yo? ¿Con qué llegué? ¿Cuáles fueron esos talentos, esas facultades con las que llegué? ¿Y qué de ellas pude desarrollar y cuáles no? Y ahí, en ese autoanálisis, entonces, ahora podemos observar qué hizo que esos potenciales se apagaran. ¿Cuáles fueron esos eventos en nuestra vida que apagaron esos potenciales? ¿Cómo me tocó estructurarme, formar una fortaleza, hacer una fortaleza para adaptarme? Y no para juzgar nada, ni para estar en esa posición, sí, claro, eso fue, no, sino simplemente observar. Observar todo como hemos recorrido ese mapa, en esos puntos que nos desviamos del camino, en esos puntos que olvidamos la esencia. Y también recordemos esos puntos que la misma alma hacía esos disparitos, esos flash que nos lo recordaban. Poder entrar ahí en lo profundo es sanador, es hacer sanación. Y llevemos la atención ahora a nuestro pecho. Y ahí vas a observar que hay una puerta que está ahí atrásito de tu pecho. Y vamos a permitir que esa puerta se abra. Detrás de ella está tu sombra. Y no es como si fuera un monstruo, sino como esa energía esperando ser vista. Esa energía que te pide que te tomes un momento de tu día, que te tomes un espacio, que te lo regales porque lo mereces, para poder observarlo, para ir ahí y permite que desde esa puerta salga esa sombra hacia adelante, surja. Como la puedas visualizar, puede salir como, no sé, en una especie de figura, por ejemplo. Pero no la juzgues, reconócela. Reconoce esa sombra, eso que ha estado ahí esperando y que sabía que iba a llegar ese día en el cual te podías sentar por un momento para analizar todos esos aspectos que se fueron modificando, que llegaste con ese mapa ahí debajo del brazo, pero que en algún momento en el trayecto de ese camino el mapa se guardó en un baúl, se olvidó. Y como comprendemos que todo es una experiencia de la vida y que no importa cómo haya sucedido, también ha sido valioso porque te ha dado herramientas también para poder desarrollar esa persona, ese ser humano que eres hoy en día. Pero lo importante es que lo puedas adecuar, lo puedas integrar perfectamente sin dolor. Sino que has comprendido qué pasó. Y también es poder comprender cómo lo podemos retomar ahora. Es preguntarle a esa sombra que ha emergido qué talentos guardas, qué dones, qué facultades maravillosas,
que te lleve a recordar un poco esa infancia, esas cosas que hacías maravillosas y que quedaron ahí resguardadas en esa sombra. ¿Qué verdades callaste? ¿Qué cosas no pudiste expresar libremente? Es esa sanación de ese niño, de esa niña interior. Todo aquello que te tocó soltar, porque te decían que traías una maleta muy cargada y que no te servía para lo que necesitabas desarrollar, para todo aquello que necesitabas adaptarte para poder surgir dentro de una sociedad. Tomemos una respiración suave, profunda. Y este espacio se trata de entrar en esa intimidad, de integrar, de reconocer, de recordar, de abrazar, de volverte a conectar con toda esa esencia de tu ser. Y cuando empiezas a hacer esa alquimia, el alma vuelve a emerger todo aquello que había quedado resguardado como una sombra. El alma desea expresarse y entonces seguramente si deseaste en algún momento ser una muy buena música, un buen músico, un buen cantante, pues entonces ahora puedes empezar a observar, a mirar qué recursos puedes tener para empezar a trabajarlo. Puede que ya no seas el cantante tan famoso que soñabas cuando eras niño, pero no se trata de la fama, no se trata del reconocimiento afuera, se trata de que lo reconozcas dentro de ti y tú mismo puedas ver que esa esencia todavía sigue viva, está ahí. Que si deseas ser un buen pintor, bueno, eso estaba ahí dentro de mí, ¿por qué no retomar ahora esos espacios, dármelos, regalármelos para poderlos desarrollar? ¿Cómo te gustaría ver esa esencia que se expresara? ¿Cómo te observarías hoy en día con ese recorrido de la vida, ese caminar que has tenido? ¿Cómo te gustaría en este momento que esa esencia se pudiera manifestar en ti? Vamos a tomar una respiración suave, profunda, la sostenemos y decretamos. Reconozco mi máscara sin identificarme con ella. Reconozco todas esas máscaras que me coloco para darme mi supuesta mejor versión, pero no me identifico más con ella. Ahora reconozco mi esencia. Sé que mi máscara fue necesaria, pero no me define. Mi sombra no es mi enemiga, mi sombra es esa potencia que tengo resguardada dentro de mí. Integro todo aquello que negué. Mi mapa es potencial vivo y puedo recurrir nuevamente a él, observarlo. ¿Qué indicaciones me mostraba? ¿Cómo me mostraba esos potenciales que tenía o que tengo porque no se han perdido?
todos los potenciales que han estado resguardados. Como esa sombra tiene ese poder creativo que yo puedo traer de nuevo, que todo aquello que viví como un conflicto ha sido una oportunidad de integración. Me permito recordar quién soy, me permito recordar mi esencia, me permito volver a todo aquello que olvidé. Me permito abrir el cofre de mis propios tesoros y sacar todo aquello que amé y que nunca se ha perdido, que nunca he dejado de amar. Volver a ser ese soñador, esa soñadora que retoma nuevamente ese potencial, que recuerda haberse visto tocando un piano, bailando en una tarima, construyendo edificios, siendo científico, siendo un buen escritor, una buena escritora. Todo aquello que mi alma desde pequeño me avisaba, me decía que estaba ahí, que era mi gran talento. Y tomamos una respiración suave y profunda. Aquí hay un mensaje y nos dice así: amadas, amorosas almas, seres de luz, ustedes no han venido aquí a Gaia a ser perfectos, han venido a ser completos. Nada de lo que han ocultado a través de su vida ha sido un error. Fue una estrategia de supervivencia que el día de hoy ya no necesitan esconder más. Cada adaptación que han hecho fue un acto de amor por tu supervivencia. El lugar donde llegaron, esa casa, ese sitio social, les exigía adaptarse a ellos según sus normas. Pero tú dentro de ti, dentro de tu alma, hay una esencia pura que no tiene normas, sino desea expresión. No se juzguen por haberse protegido, pero ahora ha llegado el tiempo de integrar dentro de ustedes todo lo que han ocultado. Y este proceso al cual amorosamente les acompañamos es para mostrarles que todo ha sido una preparación, pero que ha llegado el momento en que permitan, en conciencia, hagan en la alquimia de su alma la mejor expresión de su esencia. Es la forma en que se adaptan al nuevo campo cuántico de Gaia, donde Gaia no espera de ustedes los mejores líderes con máscaras. Desea que sobre ella estén las mejores esencias expandidas. Y de esa manera el fluido y el movimiento del campo se expande. Muy bien, vamos a tomar una respiración suave y profunda, integrando todo hermoso, esta hermosa forma en que nos llevan para reconocernos el día de hoy, para iniciar
con pasos diferentes, ese nuevo caminar, ese nuevo inicio. Hemos nacido, hemos empezado en el giro del grado 0 de Aries, girando nuevamente la rueda del zodiaco. Y ese nacimiento, que es una fotografía que cada uno de nosotros hemos recibido a partir de este 20 de febrero, encaja nuestro mapa con el nuevo mapa actual de Gaia. Y ese bebé, ese nuevo humano, debe ser la expresión de la esencia pura. No eres solo una máscara, no eres solo tu historia, no eres solo tu herida. Hoy hemos visto la máscara y la sombra. Y en estos 3 días de esta integración que vamos a tener, vamos a entrar en algo mucho más profundo, porque aún faltan pasos esenciales. Descubriremos que no solo proyectamos una sombra, sino que también proyectamos alma. Hay una figura interior que media entre tu yo y tu inconsciente. Una energía que proyectas en quienes amas. Una fuerza que te atrae, que te perturba también, que te transforma. Y vamos a estar hablando acerca del puente. Y vamos a descubrir por qué el otro nunca fue solo el otro. Y vamos a empezar a observar cómo todo cambia radicalmente en nuestra manera de amar. El día de hoy hemos mirado nuestra máscara, hemos reconocido nuestra sombra, hemos comprendido que tu personalidad no es un error, pero que tampoco es la totalidad de tu ser. Puede que hayas sentido incomodidad, puede que hayas sentido profunda nostalgia, tal vez claridad, tal vez resistencia, pero todo ello es parte del proceso, porque cuando la conciencia se expande, el yo tiembla un poco, ese que has querido entregar hacia afuera, tiembla. Pero recuerda que no has venido a destruir tu identidad, viniste a ampliarla. Que no llegas en este momento a juzgar lo que ya has sido, sino que llegas a integrar todo aquello que has ocultado. El mapa del alma no te limita, él te revela y apenas estamos comenzando. Así que nos vamos a preparar para esa siguiente enseñanza y damos gracias en este momento a la divina fuente que todo lo es, a Padre, Madre Dios. Damos gracias a la Pachamama, a la mamita Gaia, amorosa, justa, generosa. Damos gracias a todas las jerarquías espirituales en los que nos acompañan, a los amorosos maestros ascendidos, a las divinas madres cósmicas, a todo nuestro equipo espiritual de guías. Damos gracias a ellos por estar tan presentes, por asistirnos, por ayudarnos, por mostrarnos. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy. Y así, de esta manera, decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la divina fuente que todo lo es. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Amén.